Bienvenidos a la sesión del 13 de noviembre del 2020. Para empezar, pues quiero hacer algunos comentarios. Agradezco la participación de todos en el examen celebrado ayer. Apenas comencé a mirarlo y a ver. Sí tengo que hacer ahí una revisión muy cuidadosa, pero eso me va a llevar algún tiempo, ¿no? Por otro lado, quería yo ver, de acuerdo al programa de estudios de la materia, cuáles son los temas que alcanzamos nosotros a cubrir y, por otro lado, cuáles no. Entonces, en el punto número 1, pues sí, lo que son sumas y propiedades de sumas, hablamos bastante ampliamente de esto. Las sumas de Riemann, todo eso sí lo vimos con bastante detalle. La definición de la integral definida y sus propiedades. Aproximaciones de la integral, pues casi no lo mencionamos así muy explícitamente. Luego el punto 2, que dice la integral definida como función de uno de los extremos de integración y el teorema de fundamental del cálculo, pues sí vimos nosotros las funciones de acumulación y el teorema fundamental del cálculo, y por supuesto hablamos de primitivas y antiderivadas, de integrales que eran inmediatas, de cambios de variable e integración por sustitución. Luego del tema 3 que está aquí, pues sí hablamos de logaritmos y exponenciales. Las hiperbólicas, pues en realidad las mencionamos hasta el último y muy poquito. Entonces, pues realmente nada más las mencionamos hasta el mero final. De aquí, derivadas, pues vimos muy poquito de derivadas, pero sí vimos cómo derivar una integral con un límite superior o inferior variable, ¿no? Entonces, sí hablamos un poco de derivadas. De la regla de Simpson, no la mencionamos. De las funciones logarítmicas, pues sí sabemos cuáles son sus propiedades, y de la exponencial también sabemos cuáles son sus propiedades, cuáles son sus límites. Sí sabemos de esto. Del punto 4, métodos de integración, sí vimos integración por partes. También vimos sustitución trigonométrica, integración de funciones racionales por fracciones parciales, pero esto de integración de potencias, pues en un ejemplo lo llegamos a mencionar. Que básicamente esto de las potencias de funciones trigonométricas, pues obteníamos nuestras fórmulas de reducción, ¿no? Pero eso fue muy superficial y muy poquito lo que vimos. Del tema 5, integrales impropias,
sí lo abordamos. Y finalmente del de aplicaciones, pues creo que nada más vimos dos cosas. Ciertamente hablamos de área entre curvas y también hablamos de longitud de arco. Los demás no alcanzamos nosotros a... O sea, lo de volúmenes no lo mencioné yo, ni de trabajo, ni centros de masa, y tampoco hablé de áreas en coordenadas polares, ¿no? Y Taylor, como ven, lo marco aquí como que sí, porque hoy quiero hablar brevemente del teorema de Taylor, porque creo que es un tema muy, muy importante. Entonces, pues sí, quería yo que supieran ustedes para el examen global, para aquellos que vayan a presentar el examen global, que todavía no lo tengo elaborado, pero que está programado para el miércoles 18 de noviembre. Pues sí, va a ser un examen con preguntas del mismo estilo que han sido las preguntas de los 3 exámenes parciales. Y que pues, posteriormente les daré más información sobre este examen. Bueno, este no es el que quiero ver. A ver. A ver, déjenme ver dónde está la página que yo quiero mostrarles. Esta es. Bueno, pues vamos a hacer un ejercicio de integración por partes. ¿Y con qué vamos a empezar? Pues vamos a empezar con el teorema fundamental del cálculo, que nos dice que si tengo una función continua en un intervalo cerrado AB, entonces la integral desde A hasta B de f' dt es simplemente f de B menos f de A. A ver, déjenme trabajar en otra página porque aquí ya esto está muy lleno. Acá. O sea, tenemos nosotros que la integral desde A hasta B de f' de t es f de B
menos f de a. Y voy a despejar a f de b. Entonces, f de b pues va a ser f de a más la integral desde a hasta b de f' de t dt. Y ahora, como les dije, va a ser un gran ejercicio en integración por partes, porque lo que voy a hacer es, en esta integral que tengo aquí, voy a tomar u como f' de t y voy a tomar db igual a dt, de modo que du pues es simplemente la segunda derivada de f dt. Y pues b va a ser básicamente la integral de 1. La integral de 1 es t, pero yo voy a tomarla de una manera un poco más sofisticada. La voy a tomar como t menos b, donde b sí es justamente el límite superior de la integral. ¿Están de acuerdo que la derivada de esta función t menos b pues es 1? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a quedar para f de b? Pues f de b va a ser f de a más, ahora necesito u por b. U es f' de t por b, que es t menos b, evaluado entre a y b, menos la integral desde a hasta b. Y ahora voy a poner aquí v por du, pero voy a poner primero f' doble prima de t, luego voy a poner t menos b dt. Muy bien. Ahora, pues voy a simplificar. F de b es igual a f de a más, y si sustituyo el límite superior que es b, pues me va a dar 0 porque va a quedar ahí b menos b. Entonces, nada más me va a quedar la parte cuando sustituyo el límite inferior que es a. Entonces va a quedar menos f' de a por a menos b. Y acá también déjeme cambiar el signo, déjeme ponerlo como más la integral de a b de f doble prima de t, b menos t, dt. Y ahora volvemos a integrar por partes. Otra vez selecciono u como f doble prima de t, de modo que du es la tercera derivada de f por t dt. Y db lo tomo como
db lo tomo como b menos t dt. Y ahora tengo que integrar, entonces, ¿cómo integro? Pues voy a decir que esto es b menos t al cuadrado sobre 2 por menos. Si derivan ustedes esta b respecto a t, efectivamente obtenemos lo de arriba. Entonces, a ver, ¿a dónde vamos? Acá. Voy a escribir más aquí a la izquierda. F de B es entonces F de A. Y este término también lo voy a reescribir de otra forma. Voy a poner más. Entonces va a ser F' de A por B menos A. Más. Ahora ponemos U por B. U por B. Entonces va a quedar, por el U va a quedar F doble prima de T. Y por el B va a quedar menos B menos T al cuadrado sobre 2. Y esto hay que evaluarlo entre A y B. Y luego tenemos que poner menos la integral desde A hasta B de V de U. Entonces voy a poner aquí V. Bueno, primero pongo de U, la parte de U, triple prima aquí. Ay, aquí me faltó. ¿Sí? Tengo que poner estos dos B y DU. DU es triple prima aquí. Y DU es B, V es B menos T al cuadrado sobre 2. Y con un signo menos me va a producir un más acá. Bueno, si regresamos aquí, tenemos que F de B es F de A más F' de A por B menos A. Y acá si sustituimos otra vez en el límite superior que t es igual a b, esto me va a dar 0. Y luego en el límite inferior pues me va a quedar menos, pero con este otro menos que tengo acá va a quedar más. Entonces va a quedar más f doble prima de t sobre 2 por b menos a al cuadrado. Y luego va a quedar la integral que tengo ahí, más la integral desde A hasta B de f tercera de t, b menos t al cuadrado sobre 2 dt. Y esto que parece un juego, pues se puede seguir haciendo. O sea, ahora lo que procede
pues es otra vez tomar aquí u como f tercera, de modo que du pues es f cuarta db, pues es lo que sobra, que es b menos t al cuadrado sobre 2 dt. Y para integrar otra vez, b es igual a b menos t al cubo. Y al dividir entre 3 me va a quedar aquí un 6 y con un menos aquí. Y así me sigo, pero creo que ya ahorita se ve el patrón que estamos obteniendo. Sí, o sea, estamos obteniendo nosotros lo siguiente. F de B es primero F de A. Aquí no es T, perdón. Aquí yo me equivoqué. Aquí yo me equivoqué otra vez. Aquí es A. O sea, obtenemos primero la primera derivada por B menos A. Luego obtenemos la segunda derivada de F evaluada en A entre 2 por ahora la segunda potencia B menos A al cuadrado. Entonces, si usamos un poco de imaginación, lo que podemos nosotros anticipar es que lo que se va a obtener es algo como esto. F de A más F' de A, digamos entre 1 por B menos A. Y de hecho, déjenme ponerle 1 factorial. Nada más que es difícil poner un puntito aquí. Luego, el siguiente término es segunda derivada de F en A. Y ahora acá abajo, 2 factorial. O sea, 1 por 2. Y pues acá, B menos A al cuadrado. Y ahora dejamos rienda suelta a nuestra imaginación. La próxima vez va a ser F tercera derivada evaluada en A. Y acá abajo va a ser 3 factorial. Y pues B menos A al cubo. Y así sucesivamente. Así sucesivamente. Pues en algún momento vamos a llegar a la derivada de orden n de la función f evaluada en a sobre n factorial y vamos a tener aquí un b menos a la n y luego nos va a quedar un término integral, ¿verdad? Nos va a quedar aquí más una integral desde a hasta b y nos va a quedar aquí ahora la derivada de orden n más 1 evaluada en t por b menos t a la n sobre n factorial
dt. ¿Sí? Y esto es lo que se conoce, este tipo de esta expresión que tengo para f de b en términos de lo que pasa en A. Eso es lo que está detrás del teorema de Taylor, ¿no? Solo que ahí, pues normalmente, en vez de B, usamos X. Entonces decimos que f evaluada en X es f de A más la primer derivada de la función evaluada en A por X menos A más la segunda derivada de f evaluada en A sobre 2 factorial por X menos A al cuadrado más no quiere subir. Bueno, si no quiere subir, entonces lo escribimos aquí a un lado, más la derivada de orden n de f evaluada en A sobre n factorial x menos a la n más, y pues nos va a quedar nuestro residuo, que es la integral. No, bueno, pues es la integral desde a hasta x, f derivada de orden n más 1, evaluada en t aquí, y ahora aquí es x menos t a la n sobre n factorial y dt. Y pues ya no puedo escribir más abajo, pero entonces déjenme decirles que esta primer parte que tenemos aquí pues es un polinomio en x, ¿no? Aquí hay una constante, luego aquí aparece x a la 1, aquí aparece x al cuadrado, aquí aparece x a la n, bueno, x menos a la n. Esto es un polinomio. Y ese polinomio le llamamos el polinomio de Taylor, centrado en A. Sí, ese es el polinomio de grado voy a poner n, aunque su grado puede ser menor que n, pero digamos que es el polinomio de grado n de Taylor y decimos que está centrado en A. Centrado en A. Y la última parte que me queda aquí, esta integral, pues a eso le llamamos nosotros el residuo correspondiente al polinomio de grado n de Taylor centrado en A. Sí, en general, pues esto es algo misterioso, ¿no? Esto es algo, pues desconocido, ¿no?
mientras que el polinomio pues, es algo perfectamente conocido. Por ejemplo, si considero yo la función coseno de x, y pues les voy a decir, bueno, vamos a ver rápidamente cómo son las derivadas de esta función. La derivada del coseno es menos el seno de x. La segunda derivada de la función es menos el coseno de x. La tercera derivada de x es seno de x. Y la cuarta derivada, la derivada del seno es el coseno otra vez. Entonces, si se dan cuenta, regresé al punto de partida, ¿no? O sea, f de x es exactamente lo mismo nada más en este caso. En general eso no sucede, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría? F de x. Necesito escoger el centro. ¿Sí? Entonces, el centro A lo voy a escoger en este caso como 0. Entonces va a quedar, a ver, lo voy a escribir así, f de 0 más f' de 0 sobre 1 factorial por x menos 0 más f doble prima de 0 sobre 2 factorial por x menos 0 al cuadrado más la tercera derivada de f en 0 sobre 3 factorial x menos 0 al cubo más, y ponemos aquí la cuarta derivada de 0 sobre 4 factorial x menos 0 a la cuarta, y luego sabemos que hay una cierta integral que ahorita no me quiero ocupar de ella. Entonces vamos a ver. Vamos a ver cuánto valen f de 0, pues es 1. F' de 0, pues es 0. F doble prima de 0 es menos 1. F tercera de 0, pues es otra vez 0. Y f cuarta de 0, pues es el coseno de 0, es 1. Entonces, voy a sustituir aquí, en vez de esto, 0, no, 1. A ver, voy a usar otro color. Esto es 1, esto es 0, esto es menos 1, esto es 0. Y este es 1. Entonces, ¿qué me va a quedar?
me va a quedar aquí simplemente 1 menos x cuadrada sobre 2 factorial más x cuarta sobre 4 factorial más el término este de la integral que va de 0 a x que es x menos t a la cuarta sobre 4 factorial de t. Y aquí viene la quinta derivada, que no la puse aquí, pero aquí si la cuarta derivada es el coseno, pues la quinta derivada va a ser igual que esto, va a ser menos. Aquí la quinta derivada es menos seno de t. Bueno, entonces, como les decía, esta parte de aquí, esto es el polinomio, por eso usamos la letra P, de grado 4, ponemos aquí un 4, alrededor del punto A, que es 0, y la variable que maneja es x. Y esto que sobra aquí, dijimos que era el residuo, y usamos la misma notación, R4, 0x. Entonces, ¿qué utilidad tiene esto? Pues supónganse que yo lo que quiero es saber cuánto vale el coseno de, por ejemplo, 0.01. Pues lo que voy a decir es que el coseno de 0.01 es aproximadamente lo que me arroja el polinomio que acabo de obtener evaluado en 0.01. ¿Y esto cuánto es? Pues es 1 menos 0.01 al cuadrado sobre 2 factorial más 0.01 a la cuarta sobre 4 factorial. Y vamos a ver cuánto da eso. Eso da 0.01 al cuadrado entre 24, enter. 0.01 al cuadrado entre 2 más 1. Pues si hice bien mis cuentas, esto me da un 2, 4 nueves, 5, 4. ¿Sí? Espero haberlo hecho bien. Si no, chéquenlo ustedes, revísenlo. Pero entonces, pues lo que ven es que me permitió obtener una aproximación para un valor de la función coseno
que yo no conozco, que yo no tengo a la mano y que lo único que implica es trabajar con un polinomio. Sí, y por eso tenemos aquí este comentario de que a veces el problema de calcular el valor de una función en un punto puede ser o bien difícil o computacionalmente muy costoso. Entonces, bueno, aquí está hecho para otro valor que el que yo usé. Yo usé este punto 001. Entonces, sí, si por ejemplo utilizo el polinomio de grado 4, que si se acuerdan era este era el polinomio de grado 4 alrededor de 0 de x, y quiero aproximar el coseno ahora de punto 1, pues eso va a ser ese polinomio que tengo evaluado en punto 1, que ¿cuánto me va a dar? Pues me va a dar punto 1 al cuadrado entre 24 enter, luego punto 1 al cuadrado entre 2, pues sí, sí me da lo que dicen ellos aquí. Esto me da un 0.9950041. Bueno, aquí a mí me da 66 en mi calculadora. Pero pues es básicamente lo mismo que lo que está acá. Y pues no es un esfuerzo muy grande para aproximar la función coseno. Ahora nada más quiero que vean cómo se ve esto geométricamente. Acá está. A ver. Aquí tenemos la gráfica. Esta es la gráfica de la función coseno, ¿no? Esta verde que está aquí. Y ahorita lo que vemos ahí, en líneas punteadas, esto de aquí, ese es el polinomio de grado 0 con centro también en a igual a 0 para la función coseno de x. Pues ese polinomio aquí está, es el polinomio constante igual a 1. Sí, acuérdense que nosotros lo que obtuvimos fue... Ah, caray. No, este no es este. Nosotros obtuvimos f de x, precisamente empezaba en 1. Luego, acuérdense que si ahorita me muevo de aquí de 0 a 1, no pasa nada. Es que acuérdense que aquí teníamos... Yo no sé qué le hice, ya le moví aquí. Yo no quería mover esta recta. Ya moví la recta.
si esto... A ver. Sí, ya. Que no pasa nada si me muevo aquí a 1, ¿no? Pero es que se acuerdan que teníamos nosotros f de 0 era 1, pero luego f' de 0 era 0. ¿Sí? Entonces, aquí el polinomio de grado 0 alrededor de 0 de x es 1. Luego, el polinomio siguiente, pues sigue siendo 1, porque f' de 0 es 0, no cambia. Luego, teníamos nosotros f doble prima de 0 era menos 1. Entonces ahora el polinomio de Taylor de grado 2 alrededor de 0, pues es 1 menos 1 sobre 2 factorial x cuadrada. Vamos a ver si esto es lo que obtenemos aquí. ¿Y cómo se ve? Sí, ¿verdad? Aquí está el polinomio, ahora es 1 menos 1 por x cuadrada sobre 2. Y es esta línea punteada que ven ustedes acá. Y como ven, por lo menos para valores de x cercanos al origen, a este punto, pues esta parábola que tengo aquí, que es el polinomio de Taylor, aproxima bastante bien a mi función coseno, ¿no? O sea, mientras me mantenga yo no muy lejos del origen, luego, si doy otro paso a 3, pues no pasa nada otra vez. Y la razón es pues, la que ya sabemos, que f tercera de 0 es 0. Luego, como f cuarta de 0 es 1, pues ahora sí va a cambiar el polinomio. Si me muevo aquí a n igual a 4, aquí está el polinomio, 1 menos x cuadrada sobre 2 factorial más x cuarta sobre 4 factorial, y es este que está aquí punteado. Es este que está aquí punteado, y que bueno, aquí entre menos 2 y 2, pues prácticamente se confunde con la función coseno. ¿Sí? Prácticamente son lo mismo, o difieren muy poquito. Y bueno, pues aquí podemos dar otros pasos, podemos dar F5, no pasa nada. F6, ahí está F6. F6 es esto de aquí, esta curva punteada que aquí no se distingue de la función coseno. Luego viene aquí y hace esto, ¿verdad? Bueno. Pues aquí ven, para terminar, este es el que trabajamos, el caso que trabajamos nosotros, el de la función coseno.
este es el caso que nosotros hicimos. Pues completamente análogo es el caso de la función seno de x, nada más que aquí me aparecían puras potencias pares, en la función seno de x pues me aparecen puras potencias impares. La función exponencial pues aparecen potencias de todo tipo, pares e impares. En la función logaritmo de 1 más x, pues también me aparecen básicamente potencias de todo tipo. Aquí es x a la 1, x al cuadrado, x al cubo, x a la cuarta, etc. Esta es la función arcotangente de x que pues me da estas potencias impares nada más, ¿verdad? 1, 3, 5, 7. Y bueno, pues esto es lo que quería yo que tratara ahora. Lo voy a dejar aquí. Espero que pasen un buen fin de semana y en cuanto tenga yo resultados del examen, pues se los anuncio y se los dejo ver, ¿no? Que tengan un buen fin de semana.